Este motor, yo lo construí. Manny, en aquel inmenso patio de cemento, entre camiones que valían más que la vida entera de cualquiera de los presentes, habría podido imaginar que el hombre de 72 años, con un overol azul tan gastado que ya casi era gris y unas botas cuya suela estaba pegada con cinta de aislar, iba a hacer algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Se llamaba Aurelio Mendoza. Llevaba en la mano derecha una caja de herramientas metálica con el asa remendada con alambre y caminaba despacio pero sin dudar, como si cada paso supiera exactamente a dónde lo llevaba, aunque llevara meses sin que el mundo le diera un lugar a donde ir. Esa mañana de marzo, el calor del norte era como una manta húmeda que se pegaba al cuerpo y no se desprendía ni con el viento. El sol aplastaba los techos de lámina del taller central de Transportes Castillo del Norte, la empresa de logística más grande de toda la región. 18 camiones de carga pesada, contratos con petroleras, hospitales y mineras, millones de pesos moviéndose cada semana por las carreteras de medio país. Pero esa mañana todo ese imperio estaba detenido por culpa de un solo camión. Le decían la bestia. Era un Kenworth de 30 toneladas con un motor modificado, que durante años había sido el orgullo de la flota. Ahora estaba estacionado en el centro del patio, con el capó levantado como una boca abierta pidiendo auxilio. 3 días llevaba ahí, 3 días, sin que nadie pudiera encontrar qué tenía. Y el tiempo se estaba acabando. Dentro de la bestia había un cargamento de equipo médico valorado en 4 millones de pesos, destinado a un hospital rural en la sierra que llevaba semanas esperando esos suministros. Si ese camión no salía en las próximas 24 horas, Transportes Castillo del Norte perdería el contrato más importante de su historia, y con él la reputación que había tardado décadas en construirse. Pero nadie en ese patio sabía que la solución acababa de cruzar la reja principal con pasos lentos y una caja de herramientas oxidada. Aurelio Mendoza no siempre fue un anciano buscando trabajo. Hubo un tiempo, muchos años atrás, en que su nombre se pronunciaba con respeto en cada taller y cada planta de motores del norte del país. Era lo que los mecánicos veteranos llamaban un maestro de oído, alguien capaz de escuchar un motor durante 15 segundos y saber exactamente dónde estaba la falla, como un médico que detecta la enfermedad con solo mirar al paciente caminar. Había nacido pobre en un pueblo sin nombre de Coahuila, hijo de un campesino que nunca aprendió a leer. A los 14 años se escapó a la ciudad con 2 camisas, un pantalón y un par de zapatos que le quedaban grandes. Se metió de ayudante en un taller mecánico, donde dormía debajo de los camiones y comía las sobras del almuerzo de los otros trabajadores. Nadie le enseñó, aprendió solo, observando, tocando, escuchando. A los 20 años ya sabía más que cualquier mecánico titulado del estado. A los 27 era una leyenda. Fue ese año, 1979, cuando conoció a don Fernando Castillo. Don Fernando era un hombre de pueblo como él. Un camionero con un solo camión viejo que se descomponía cada tercer día y un sueño enorme que no le cabía en el pecho: crear la empresa de transporte más importante del norte. Todo lo que le faltaba era alguien que le mantuviera ese camión funcionando. Aurelio no solo se lo mantuvo funcionando, lo reconstruyó entero. Desarmó el motor pieza por pieza en el piso de tierra del patio de Fernando y lo volvió a armar con mejoras que él mismo inventó. Un sistema de enfriamiento que nadie había visto antes. Una modificación en la inyección de combustible que hacía rendir el diésel como si fuera magia. Cuando terminó, ese camión viejo corría como si acabara de salir de fábrica. Don Fernando se quedó mirando el motor con los ojos húmedos y le dijo: «Aurelio, tú y yo vamos a construir algo grande». Y lo hicieron. Durante los siguientes 20 años, Aurelio construyó y modificó cada motor de cada camión que la empresa fue comprando. Los hacía más eficientes, más potentes, más duraderos. Fernando decía que Aurelio no reparaba motores, que les daba alma. Y entre los dos, sin universidad, sin inversionistas, sin ayuda de nadie, levantaron la empresa desde un patio de tierra hasta un imperio de 18 camiones que cruzaban el país entero. Pero lo que ninguno de los empleados actuales sabía, lo que se había perdido en el paso del tiempo y el cambio de dueños,
era que aquel camión, al que llamaban la Bestia, era el primero, el mismo que Aurelio había reconstruido con sus propias manos en 1979. Pero eso no era lo más sorprendente de todo. Don Fernando murió de un infarto en el año 2009, sentado en su escritorio, con una fotografía de su familia en una mano y un rosario en la otra. La empresa pasó a manos de su nieto, Leonardo Castillo. Leonardo tenía 25 años, un título en administración de empresas de una universidad privada y una arrogancia que no le cabía en el traje italiano que usaba todos los días. Lo primero que hizo al tomar el control fue lo que él llamó modernizar. Despidió a cada empleado que consideraba viejo, lento o prescindible. Entre ellos, sin saberlo, sin siquiera conocer su nombre ni su historia, despidió a Aurelio Mendoza. Aurelio recogió su caja de herramientas, caminó hacia la reja y antes de salir, volteó una última vez a mirar el patio donde había pasado los mejores años de su vida. No dijo nada, no reclamó nada, se fue en silencio, como siempre hizo todo. Los años después fueron duros. Trabajó en talleres pequeños que paraban poco y cerraban rápido. El último había cerrado hacía 3 meses. Desde entonces, Aurelio tocaba puertas que nadie le abría. Le decían lo mismo en todos lados: ya estás muy viejo, abuelo, necesitamos gente joven, gracias pero no. Y mientras tanto, en su casa, Carmen, su esposa de 48 años de matrimonio, la mujer que había sido su fuerza y su refugio toda la vida, se estaba apagando. Necesitaba una cirugía que costaba 300,000 pesos, dinero que Aurelio no tenía, dinero que nadie iba a prestarle a un anciano sin empleo. Esa mañana se despertó a las 5, como siempre. Preparó el café, le dio sus medicinas a Carmen, le besó la frente y le dijo lo que le decía cada día: aguanta un poquito más, mi vida, voy a encontrar la manera. Y salió a caminar bajo el sol a buscar, una vez más, lo que el mundo se negaba a darle. Caminó 3 kilómetros hasta llegar a las instalaciones de Transportes Castillo del Norte. No sabía que era la misma empresa. El nombre había cambiado, la fachada era nueva, todo se veía diferente. Solo buscaba un taller donde pudieran necesitar un par de manos, aunque fuera para barrer el piso. Lo primero que vio al entrar fue el camión, la Bestia, rodeada de herramientas esparcidas por el suelo, cables de diagnóstico computarizado colgando del motor y 5 mecánicos parados alrededor con los brazos cruzados y cara de derrota. Y algo en la silueta de ese camión enorme, en la forma del capó levantado, le hizo sentir un escalofrío en la nuca, algo que no podía explicar todavía. Se acercó a una mujer que limpiaba los vidrios de la oficina principal. Se llamaba Marta. Tenía delantal y un trapo en la mano y una expresión cansada que se suavizó en cuanto el anciano se acercó con esa educación que parecía de otro tiempo. «Disculpe, señora», dijo Aurelio quitándose la gorra. «Estoy buscando trabajo. Lo que sea, puedo barrer, cargar, limpiar. Si necesitan un mecánico también, tengo algo de experiencia». Marta lo miró con una mezcla de ternura y pena. «Señor, aquí solo contratan jóvenes. El dueño no quiere gente mayor. Se lo digo para que no pierda su tiempo». Aurelio asintió sin ofenderse. Pero antes de darse la vuelta, sus ojos regresaron al camión y se clavaron ahí como atraídos por un imán. «Ese camión tiene un problema en el motor», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Marta abrió los ojos. «Sí, llevan 3 días intentando arreglarlo y nadie puede. Trajeron hasta ingenieros de fábrica y nada. El señor Leonardo está que se lo lleva el diablo. Si no lo arreglan hoy, pierde un contrato de millones». Aurelio no respondió. Solo miró el camión y algo se movió dentro de su pecho, algo profundo que venía de muy lejos, como un recuerdo que lleva décadas dormido y de pronto abre los ojos. La puerta de la oficina se abrió de golpe y salió Leonardo Castillo. 34 años, camisa blanca, reloj que brillaba más que el sol y una expresión que parecía hecha de hielo y desprecio. Detrás venía Rodrigo Paredes, el jefe de taller, 38 años, brazos cruzados, con esa actitud de quien cree que nadie en el mundo sabe más que él. «Rodrigo, dime que ya tienen algo», dijo Leonardo sin detenerse. «Nada. Los escáneres no detectan la falla. Los de la fábrica dicen que puede ser el sistema de inyección, pero no están seguros. Sugieren mandarlo a Monterrey para que...». «No voy a mandar ningún camión a Monterrey»,
cortó Leonardo con voz filosa. Quiero ese motor funcionando hoy, Rodrigo, o el que sale de aquí eres tú. Fue en ese instante cuando Aurelio dio un paso al frente. Con la misma calma con la que había vivido cada día de su vida, se acercó a los dos hombres y habló con voz suave, pero clara. Disculpe, señor, no quiero molestar. Soy mecánico de oficio. Llevo más de 45 años trabajando con motores de carga pesada. Si me permite, puedo echarle un vistazo a ese camión. El silencio que cayó fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Leonardo lo miró de arriba abajo como si estuviera viendo un insecto en su zapato. Los ojos le recorrieron el overol gastado, las botas remendadas, la caja de herramientas que parecía de museo, las manos arrugadas, el pelo blanco. Rodrigo soltó una carcajada corta y cruel, como un ladrido, y se giró hacia los mecánicos que habían dejado de trabajar para mirar. «Oigan todos», dijo alzando la voz y señalando a Aurelio con el pulgar. «Este señor dice que puede arreglar la bestia. Lo que no pudimos nosotros con $500,000 en equipo de diagnóstico, este abuelo lo va a resolver con esa caja de herramientas de la revolución». Las risas estallaron por todo el patio. 5, 6, 8 personas riéndose. Conductores que esperaban se sumaron. Era una risa fea, la clase de risa que no nace de la alegría sino de la crueldad, del placer cobarde de burlarse de alguien que no puede defenderse. Aurelio no se movió. No agachó la cabeza, no apretó los puños, se quedó de pie con su caja de herramientas en la mano, mirando a Rodrigo con unos ojos que no tenían rabia ni resentimiento, solo una calma antigua, profunda e inquebrantable. La calma de alguien que ha visto demasiado como para que las palabras de un hombre pequeño le hagan daño. Leonardo miró su reloj, luego al anciano, y una sonrisa torcida le cruzó la cara. «¿Sabes qué? Déjenlo, que lo intente el abuelo. Peor de lo que está, no lo va a dejar, y cuando no pueda, me dan la satisfacción de decirle que se vaya y no vuelva». Rodrigo hizo un gesto teatral hacia el camión, como abriéndole la puerta de un escenario. «Adelante, viejo. Es todo tuyo. Sorpréndenos». Lo que pasó a continuación nadie lo vio venir. Aurelio caminó hacia la bestia sin prisa. Dejó su caja de herramientas en el suelo con cuidado, como si fuera algo sagrado, y se quedó de pie frente al motor abierto sin tocarlo, solo mirándolo. 5 segundos, 10, 15, recorriendo cada cable, cada manguera, cada tornillo, con unos ojos que parecían leer un libro que solo él podía entender. Luego hizo algo que provocó otra ola de risas. Se inclinó y pegó la oreja directamente contra el bloque del motor, como un médico con un estetoscopio sobre el pecho de un paciente. «Miren», murmuró Rodrigo a los otros, «va a hablar con el motor. Capaz le reza un rosario y arranca». Pero Aurelio no escuchaba las burlas. Sus ojos estaban cerrados y sus manos recorrían el metal con una suavidad que no parecía de este mundo. Tocaba los tornillos, las juntas, las conexiones. Sus dedos leían cosas que ningún ojo podía ver. Se agachó, tocó una mancha de aceite en el suelo, la frotó entre el índice y el pulgar y la olió. Capara olió también el tubo de escape. Y entonces abrió los ojos, y en esos ojos había algo nuevo, un brillo que no estaba antes, un reconocimiento, porque acababa de reconocer el motor, no el modelo, no la marca, ese motor específico. Las modificaciones que no estaban en ningún manual, porque no las había diseñado ningún ingeniero de fábrica, las había hecho él, con sus propias manos. Hacía 45 años. Le temblaron los labios un instante. Posó la mano por una superficie de metal cerca del colector de admisión y sus dedos encontraron una muesca pequeña, casi invisible, que él mismo había hecho la noche que terminó de reconstruir ese motor en el patio de tierra de Fernando Castillo. Una marca que solo él conocía y que significaba: «Este trabajo está terminado y es bueno». No dijo nada. Abrió su caja de herramientas, sacó una llave número 14, un destornillador plano y una linterna vieja que funcionaba con un golpecito en la palma, y empezó a trabajar. No usó computadora, no usó escáner, no usó ningún aparato electrónico, solo sus manos, sus oídos y 45 años de conocimiento que ninguna universidad del mundo puede dar. Primero aflojó 3 tornillos que nadie había pensado en tocar, porque estaban en una zona que los manuales modernos ni siquiera mencionan.
Retiró una cubierta lateral que los otros mecánicos ni sabían que existía. Y ahí, detrás de esa cubierta, encontró lo que buscaba, un pequeño sistema de regulación de presión que él mismo había diseñado e instalado en 1979. Un sistema que no figuraba en ningún catálogo del planeta porque había salido directamente de su cabeza. Una válvula de ese sistema estaba atascada. Un componente del tamaño de un dedo meñique, trabado por la corrosión de las décadas. Eso era todo. Un componente diminuto que ningún escáner podía detectar, porque ningún software del mundo sabía que existía. Aurelio lo limpió con un trapo y unas gotas de aceite, lo movió con cuidado, despacio, con la paciencia de un relojero. Y cuando la válvula cedió y volvió a su posición, algo cambió en su cara, sonrió, y empezó a tararear una melodía vieja, sin nombre, la misma que tarareaba cada vez que terminaba un trabajo bien hecho desde que tenía 20 años. Cerró la cubierta, apretó los tornillos. Se limpió las manos con el trapo que llevaba en el bolsillo trasero, y sin decir una palabra subió a la cabina del camión y giró la llave. El motor de la bestia rugió como un león despertando de un sueño de 40 años. Un rugido limpio, profundo, poderoso, sin un solo temblor, sin un solo ruido fuera de lugar. Perfecto. El silencio que cayó sobre el patio fue total. Rodrigo tenía la boca abierta. Los mecánicos se miraban sin entender. Marta se había llevado las manos a la cara. Leonardo se quedó congelado con el teléfono a medio camino de la oreja. Aurelio bajó de la cabina con la misma calma con la que había subido. Recogió su caja de herramientas y dijo con voz tranquila: tenía una válvula de regulación trabada en el sistema de presión secundario. O habrá un sistema que no aparece en los manuales. Ya está. Va a funcionar bien otros 20 años. Rodrigo encontró su voz. Ese motor no tiene ningún sistema de presión secundario, dijo. Aurelio lo miró. Sí lo tiene. Lo diseñé e instalé yo, en 1979. Y la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Fue Tomás quien lo vio primero. Tomás era el aprendiz más joven del taller, 19 años, y el único que no se había reído. Mientras los demás seguían paralizados, Tomás se acercó al motor por curiosidad y alumbró con su teléfono la zona que Aurelio había abierto. Ahí, en una pequeña placa de metal atornillada en la parte interior de la cubierta, leyó algo en voz alta sin pensar. Este motor tiene alma. Lo reconstruyó Aurelio Mendoza con sus propias manos. Año 1979. Y debajo, en una letra diferente, más temblorosa, como escrita con emoción, para mi hermano Aurelio, sin quien nada de esto existiría. Fernando Castillo. El nombre golpeó el patio como un trueno. Fernando Castillo, el fundador, el abuelo de Leonardo. Leonardo caminó hacia el motor como si el suelo fuera de cristal y temiera quebrarlo. Se inclinó, leyó la placa, leyó el nombre de su abuelo, leyó las palabras mi hermano Aurelio. Y cuando se enderezó y miró al anciano que seguía de pie junto a su caja de herramientas oxidada, por primera vez en su vida no supo qué decir. «Usted conoció a mi abuelo», dijo con la voz rota. Aurelio lo miró largamente. «No solo lo conocí, construimos esto juntos. Este patio en el que estás parado, el primer camión, esta empresa que heredaste sin saber de dónde viene. Todo empezó aquí con ese motor, con estas manos». Un murmullo recorrió el patio. Marta se secaba los ojos con el delantal. Tomás seguía alumbrando la placa como si fuera un altar. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Un coche negro se detuvo frente a la reja. Bajó una mujer de unos 50 años, traje gris, portafolio de cuero. Se presentó como la licenciada Gabriela Soto, notaria pública número 47 del estado. Marta la había llamado 20 minutos antes. Marta, que llevaba años limpiando esas oficinas, que había limpiado el escritorio de don Fernando cuando él aún vivía, sabía que el fundador había dejado instrucciones que nadie se molestó en revisar cuando Leonardo tomó el control. La licenciada sacó un sobre amarillento sellado con cera y lo sostuvo en alto. Este documento fue depositado en mi notaría por el señor Fernando Castillo Garza el 15 de enero de 2008, un año antes de su fallecimiento. Sus instrucciones fueron claras. Este sobre debía abrirse el día que Aurelio Mendoza volviera a esta empresa, o a los 20 años de su muerte, lo que ocurriera primero. Leonardo palideció. «Yo nunca supe de ningún documento. No le corresponde a usted haberlo sabido, señor Castillo».
Le corresponde escuchar lo que dice. La licenciada rompió el sello, sacó una carta escrita a mano y comenzó a leer. Yo, Fernando Castillo Garza, en pleno uso de mis facultades, declaro lo siguiente. Todo lo que Transportes Castillo del Norte es y será se lo debo a un hombre, Aurelio Mendoza. Sin su talento, sin sus manos, sin su lealtad, yo seguiría siendo un camionero con un sueño y un camión descompuesto. Aurelio nunca me pidió nada, nunca quiso reconocimiento, nunca quiso más de lo que merecía. Pero yo sé lo que merece, aunque él jamás lo pida. Por esta razón, dispongo que el 30% de las acciones de Transportes Castillo del Norte sean transferidas a nombre de Aurelio Mendoza, como reconocimiento justo por su contribución a la creación de esta empresa. Además, Aurelio tendrá derecho a un puesto vitalicio en el taller como maestro mecánico con el salario más alto de la plantilla. Esta es mi voluntad, y a mi nieto Leonardo, si está leyendo esto, le digo, aprende de Aurelio. La grandeza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Con amor y gratitud eterna, Fernando. Nadie habló. El tipo de silencio que pesa en el pecho y aprieta la garganta. Leonardo tenía los ojos rojos y las manos temblándole. Rodrigo había retrocedido varios pasos como queriendo volverse invisible. Los mecánicos que se habían reído miraban el suelo. Nadie se atrevía a hacer contacto visual con el anciano al que minutos antes habían llamado viejo inútil. Y lo que dijo Aurelio después hizo que más de uno tuviera que contener las lágrimas. «Yo no vine aquí por dinero», dijo con una voz que no tenía rencor ni orgullo herido, solo una honestidad tan limpia que dolía escucharla. «No vine por acciones ni por derechos, vine porque necesitaba sentirme útil, porque un hombre que no trabaja con sus manos se muere por dentro aunque por fuera siga caminando. Lo único que quiero es poder seguir haciendo lo que sé hacer, hasta el día que Dios diga que ya es hora de descansar». Fue Tomás quien rompió el silencio que siguió. El muchacho de 19 años que no se había reído, se acercó a Aurelio con los ojos brillantes y dijo algo que nadie esperaba. «Don Aurelio, yo lo escuché antes de que entrara al patio, cuando habló por teléfono en la banqueta. Lo escuché decirle a alguien, aguanta un poquito más mi vida, voy a encontrar la manera». Aurelio cerró los ojos. «Es mi esposa», dijo después de unos segundos. «Carmen, necesita una cirugía. Llevamos meses juntando, pero no nos alcanza». No terminó la frase, no hizo falta. Marta fue la primera en llorar abiertamente. Luego Tomás. Luego un mecánico grande, de manos enormes, que minutos antes se había reído más fuerte que nadie. Se secó los ojos con el dorso del antebrazo y se quedó mirando sus propias manos como si de pronto le parecieran completamente inútiles. Leonardo caminó hacia Aurelio, se paró frente a él, y por primera vez en su vida bajó la cabeza ante otro ser humano. «Don Aurelio», dijo con la voz quebrada, «yo no sabía quién era usted, no sabía lo que mi abuelo sentía por usted. No sabía nada porque nunca me tomé el tiempo de preguntar, y esa es mi vergüenza. Lo que dice esa carta se va a cumplir hasta la última palabra. Pero eso no es suficiente. La cirugía de su esposa la paga la empresa. Hoy, y usted no vuelve a buscar trabajo nunca más en su vida. Esta es su casa». Siempre lo fue. Aurelio lo miró con esos ojos que habían visto de todo y soportado de todo y perdonado de todo antes siquiera de que le pidieran perdón. Asintió una sola vez, despacio. «Tu abuelo estaría orgulloso de escucharte decir eso», dijo. «Fernando siempre creyó que la gente puede cambiar. Y yo también lo creo». Le extendió la mano. Leonardo la tomó. Y en ese apretón había algo que no se puede comprar con millones ni ganar con títulos. Había respeto. Esa tarde la bestia salió del patio rumbo a la sierra con el cargamento de equipo médico. El motor ronroneaba como nuevo. Porque en cierto modo lo era. Había sido tocado por las mismas manos que le dieron vida 45 años atrás. 2 semanas después, Carmen fue operada con éxito en el mejor hospital de la ciudad. Cuando despertó de la anestesia, lo primero que vio fue a Aurelio sentado junto a su cama, con las manos limpias por una vez, sosteniéndole la mano y sonriendo. «Me dieron trabajo, mi vida», le susurró, «y esta vez es para siempre». Aurelio siguió yendo al taller cada mañana a las 6. Se puso un overol nuevo, azul, con su nombre bordado en el pecho. Tenía un espacio propio con su caja de herramientas nueva al lado de la vieja, porque se negó a tirar la original. Los mecánicos jóvenes hacían fila para aprender de él.
Tomás se convirtió en su aprendiz y años después diría que todo lo que sabía de motores y de la vida se lo enseñó un anciano que hablaba poco, escuchaba mucho y que juraba que los motores tienen alma. Rodrigo renunció al día siguiente, no lo despidieron, se fue solo, quizá por vergüenza. Quizá porque entendió que hay cosas que no se reparan con un escáner. Y en la pared del taller, junto a la puerta principal, Leonardo mandó a colocar una placa de bronce grande que decía: «Este taller fue construido por dos hombres que empezaron con un camión viejo y un sueño nuevo, Fernando Castillo y Aurelio Mendoza». Que nadie que entre aquí olvide que la grandeza no se mide en títulos ni en dinero, sino en lo que haces con tus manos y con tu corazón. Porque a veces la persona más importante de la sala es la que nadie ve. A veces la solución a un problema imposible está en las manos que todos descartan por viejas. Y a veces, solo a veces, la vida te da la oportunidad de reparar no solo un motor, sino una injusticia que llevaba décadas esperando justicia. Y eso fue exactamente lo que pasó aquel día de marzo, en un patio de cemento bajo un sol que quemaba, cuando un anciano con un overol gastado y una caja de herramientas oxidada le recordó al mundo entero algo que necesitamos escuchar más seguido, que la experiencia no tiene fecha de vencimiento, que la humildad es la forma más silenciosa de fortaleza, y que nunca jamás debes juzgar el valor de una persona por lo que ves por fuera, porque por dentro puede llevar un motor que tú ni siquiera sabes que existe.